Hola amigos y hermanos y hermanas y todo aquel que quiera mirar esta clase. Esta es una clase que se llama Santos. Bienvenidos al canal La Manita. Los invito a que puedan hacer cualquier comentario. Con mucho gusto se le tendrá en cuenta. Pueden hacerlo en la parte donde se dejan los comentarios, se aceptan sugerencias, cualquier clase de cosa que usted quiera comentar. Les doy una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Nelson Navarro Martínez y como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días me siento honrado de poder dirigirme a ustedes y expresarles con mucho cariño que seré el maestro de la clase Santos. Y cuando decimos la clase Santos nos suena como, uy, santidad y todo esto. Sí, en cierta forma así es, pero es una clase de la historia de la Iglesia o sobre la historia de la Iglesia. En este caso, Santos es el primer tomo de 4 que comprende la historia de la Iglesia desde la restauración hasta el presente. La primera presidencia de la Iglesia ha dicho que nosotros, o sea, el profeta y sus 2 consejeros, nosotros seguimos escribiendo la historia. Así que actualmente en la Iglesia hay un historiador que lleva registros importantes y en el cual estamos inmersos todos los miembros de la Iglesia. Así que no solamente los santos de los primeros de la restauración son los llamados a ser parte de la historia. Nosotros con esta clase también estamos haciendo historia. Así que los invito a ser parte de la historia. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en libertad de poder comentar y de poder dar likes, etcétera, todas aquellas cosas que podemos hacer a través de las redes sociales. Les comento que a pesar de que esta es una clase muy bonita, muy inspirada, no va a suprimir o a suplantar o a reemplazar sus escrituras o su estudio diario de las escrituras. Es un estudio personal adicional. Ustedes saben que vemos programas de televisión, que vemos partidos de fútbol, que jugamos, salimos, usamos el celular mucho, nos metemos en las redes. Acá solamente este video es de media hora, esta clase, y máximo. Y además ustedes podrían en algún momento, de todas maneras, si lo desean así, a suspenderlo por algún motivo y reanudarlo cuando tengan la oportunidad para que puedan ver la clase completa. Así que es muy interactivo, es muy fácil de comprender. Me esforzaré por ser claro y por decirle las cosas de la mejor forma posible. Entonces, siguiendo con el comentario de que no va a reemplazar su estudio diario de las escrituras, ¿qué beneficios me trae a mí, a mi vida, estudiar santos? Bueno, le da el primer gran beneficio, es que usted puede desarrollar aún más su perspectiva eterna. ¿Qué es la perspectiva eterna, hermanos? Es hacer todo con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios y en su asociación íntima conmigo. O sea, mientras yo trato de glorificarlo a Él por lo que yo haga y decida en mi vida, también me estoy acercando y estoy creciendo como hijo de Dios para un día volver a morar en su presencia, a lo que nosotros llamamos exaltación. Entonces vivir con una perspectiva eterna es tener la suficiente fortaleza, como la tuvieron los primeros santos, para nosotros poder básicamente triunfar. Dijo el presidente José Smith que la felicidad debe ser el resultado de nuestra vida. Si realmente nos esforzamos por alcanzarla, la alcanzaremos más pronto de lo que pensamos. Muy bien, mis queridos hermanos, la primera presidencia, dándole un poquito de autoridad a mis palabras, ha dicho lo siguiente. Santos, el libro Santos que aquí aparece, lo pueden ver para que vean la portada. Igual en su app de la iglesia, ahí está para que lo descarguen o simplemente lo visualicen. Santos, dice la primera presidencia de la iglesia, no es escritura, pero al igual que las escrituras, cada tomo contiene verdades divinas e historias de personas imperfectas que tratan de llegar a ser santos mediante la expiación de Jesucristo. Sus relatos, como los de todos los santos pasados y presentes, sirven a los lectores de recordatorio de cuán misericordioso ha sido el Señor con su pueblo, que se ha congregado en todo el mundo
para hacer avanzar la obra de Dios. Entonces, aunque no es escritura sagrada o libro canónico, realmente sí que inspira, hermanos, se los puedo garantizar. Si usted tiene un desafío, tiene un vicio, tiene algo que le atormenta un poco, la debilidad, ese mandamiento en el que está trabajando para poder triunfar, esto le va a inspirar a desarrollar la suficiente fortaleza para vencer. Recuerden que vinimos a este mundo a vencer y estas cosas nos ayudan a vencer. Así que bienvenidos al canal La Manita y bienvenidos a su clase de santos. La primera lección se llama Pedir con Fe. Y básicamente vamos a analizar dos cosas. Primero, ¿qué impacto tiene la fe en nuestras vidas? Dice Alma que si solamente tenemos un deseo de crecer, es un buen inicio. Así que, si solamente tenemos un deseo de crecer por medio de la fe, o mejor dicho, si solamente tenemos un deseo de creer, y es un buen inicio. Entonces comenzamos con una creencia, pero la fe va aumentando, mis queridos hermanos, y el poder que ella trae consigo será grandioso a medida que la desarrollemos y a medida que aumentemos en fe por medio de tomar muy en serio las cosas que aprendemos, sobre todo las cosas que nos inspiran a ser mejores. El Señor en estas primeras lecciones nos va a dar una semblanza a través de este libro, por eso los invito a que lo lean, ¿no? La clase es solamente como algunas cosas que sentimos que podemos resaltar, pero vamos básicamente en esta primera lección a aprender sobre la fe como principio de poder y segundo, de fortaleza. Y lo otro que vamos a aprender además es sobre el joven José, porque en esta primera parte de la historia vamos a ver dos aspectos de su vida que lo prepararon para ser el gran profeta que llegó a ser. Ahora vamos a observar que en nuestra vida hay hechos que incluso pueden ser aislados de otro lado del mundo, pero que pueden incidir en el curso que nuestra vida tome. Una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de cualquier situación en la que estábamos cómodos y de repente nos toca salir de ella. La primera tendencia del ser humano es un poquito de desconsuelo, un poquito de contrariedad, un poquito de murmuración incluso. Algunos pierden un poquito de fe por los desafíos, por las contrariedades, por algún evento. Pues en Santos vamos a aprender que nuestra perspectiva eterna debe aumentar cuando hay desafíos, porque siempre que podamos vencer vamos a ser mejores, porque a este mundo vinimos a vencer. Básicamente, como lo pueden leer en Apocalipsis, el Señor al que venciere le entregará todo lo que Él tiene. Y todos queremos lo que Él tiene, todos queremos ser perfectos como Él nos ha mandado, todos queremos ser mejores personas, mejores hijos de Él. El Señor en Doctrina y Convenios 1.17 y versículo 22 también, refiriéndose a José, a él le gusta decirle mi siervo José, ¿no? Dice, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, para que se establezca mi convenio sempiterno. Entonces, básicamente, ¿cuál es la fortaleza que nos da la perspectiva eterna que podemos manejar a través de ir mejorando en nuestro conocimiento de la historia de la iglesia? Pues básicamente es la fortaleza de permanecer y perseverar hasta el fin en la senda de los convenios. Para eso el Señor restauró su iglesia, para que todos los convenios a los que nosotros tenemos derecho o podemos acceder puedan realmente ser vividos por nosotros. Todos los del templo, todos los que renovamos en la Santa Cena los domingos, desde el bautismo hasta el último convenio que hayamos hecho, vale la pena que permanezcamos y perseveremos en este convenio. Y por seguro la historia de los santos nos va a dar esa fortaleza. Muy bien, mis queridos hermanos, el primer capítulo entonces se llama Pedir con Fe, y lo que sucede es que en 1815, en una isla de Indonesia, había un volcán llamado Tambora. Y este volcán, aquí lo pueden ver, una fotico pequeña,
Ese volcán hizo erupción y obviamente fue un desastre natural, pero bastante desastroso, bastante grave para los inmediatos habitantes de las aldeas cercanas. Fue terrible, perdieron no solamente sus vidas, sus bienes, algunas, todo lo que sembraban porque eran agricultores. Pero en el otro lado del mundo, porque eso fue en Indonesia, por allá en Vermont, en Estados Unidos, vivía un hombre llamado José Smith padre. Y él tenía una esposa llamada Lucy y tenía dos hijos grandecitos. Uno se llamaba Irun y el otro Alvin. Y tenía un joven pequeño de 10 años. Un poco antes de nacer había nacido una hermana, Sofonía. Y así tenían una hermana menor que se llamaba Caterina, muy pequeña. Y otro hermanito que se llamaba Don Carlos. Así se llamaba, Don Carlos. Pero el joven José Smith, en estos momentos de su vida, había pasado por una experiencia que quiero resaltar. Y después les digo qué relación tiene la erupción del volcán y por qué les conté eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a primero relatarles qué relación tiene. Pues resulta que, a pesar de tener estos niños pequeños y solamente dos jovencitos ya casi llegando a la adultez, entre su familia, el padre José Smith se sintió desconsolado porque el efecto que surgió por la erupción del Tambora en el clima mundial fue terrible. Hizo que varias cosas, valga la redundancia, variaran y, por ejemplo, los cultivos de él se congelaron porque hubo unas heladas imprevistas de la nada. Él ya tenía listo todo para su cosecha porque eran granjeros, eran agricultores, y se perdió todo. Quedó básicamente en la ruina. Y en un momento de esos, un hombre de 45 años como era él, pues se siente un golpe fuerte, ¿no? Sin embargo, él con fe oró, buscó qué hacer, sintió, comenzó a hablar con su esposa y finalmente decidió viajar a Nueva York. Y ese viaje fue lo mejor que pudo hacer. Entonces ahí les hago el paréntesis para hablarle un poquito del pequeño José. El pequeño José tuvo un evento que demuestra su carácter. Y yo sé que ustedes lo han escuchado, pero lo vamos a repasar rápidamente. El pequeño José tuvo una infección en un hueso de la rodilla, ¿sí? En esa parte, en toda esa área, se estaba complicando el asunto y el médico del pueblo dijo que le iba a dar brandy o licor para que él pudiera soportar la extracción de los huesos infectados. Y el joven José, en un ejemplo que nos sirve a todos, expresó la confianza que él tenía en su Padre terrenal y en su Padre celestial y dijo que él no iba a tomar alcohol, que su Padre lo tuviera en sus brazos y él soportaba. Lucy era una mujer muy devota, muy creyente, pero se le partía el corazón al oír los gritos de su hijo. Pero el pequeño José, desmayándose y entre desmayos y sollozos y gritos, en los brazos de su padre soportó la operación. Pero por la época, quizás por todo lo que conlleva una operación de ese tipo, él duró varios años convaleciente, o sea, andaba con bastón, cojeaba bastante, no podía hacer cosas. Y el padre José Smith se preguntaba, ¿será que este hijo algún día me ayudará en la granja? Porque yo lo veo como debilucho a causa de todas estas cosas. Pero él dice que conociendo su valentía, sabría que algún día se iba a recuperar totalmente. Y todos sabemos que así fue finalmente, ¿no? Pero en esos momentos él demostró, y quiero decirle a todos si hay jóvenes viéndonos, que si sus padres terrenales no son tan dignos de confianza como el padre José Smith, quiero que sepan que su Padre Celestial sí. Y que pueden acudir a Él todo el tiempo. Él no está a un WhatsApp de distancia, está a una oración de distancia. A esa distancia está nuestro Padre Celestial. Y siempre está dispuesto a brindarnos amor, porque Él es amor. Dice Juan que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, básicamente, mis queridos hermanos, por aquí podemos encontrar esa escritura y realmente les puedo comentar que si tienen alguna idea, sugerencia, les puedo recordar, que pueden
dejar sus comentarios, que con gusto serán tenidos en cuenta. Finalmente, mis queridos hermanos, el joven José se fue reponiendo, pero muy suavemente. Sí, fue un periodo bastante largo. Ahora el papá, a pesar de todas esas circunstancias, sintió con su esposa que lo mejor es que él viajara a otro estado, a otra región, más exactamente a Palmira, que comprendía o que estaba dentro de Nueva York. Y resulta que allí era donde ellos tenían que ir, porque allí es donde había la situación efervescente religiosa, en la cual se iban a dar condiciones para que el profeta José Smith se preparara mejor para comenzar su ministerio o su misión. En este orden de ideas, igual el padre no sabía eso, pero él, en vez de echarse a llorar, aunque se sintió triste y todo lo demás, pues él lo que decidió fue actuar y partió. Y le dijo a la esposa que tan pronto él tuviera un trabajo, enseguida le decía para que ella fuera con los niños. Así fue. Inmediatamente se comunicaron. Él le dijo: ven, mi amor, que te espero con mi niño. Pero resulta que el viaje era largo y pesado para una mujer sola con sus hijos. Entonces, una mujer sola con esos niños, ayudada por sus dos jóvenes mayores, pero que ellos todavía no tenían toda la envergadura para hacer un viaje de ese tipo. Y como ya José, mi padre, estaba trabajando, pues no se podía venir a buscarlos. Ellos contrataron a un señor que, como cualquier servicio que nosotros contratemos, pues uno espera que le den el mejor servicio del mundo, pero resulta que este señor no tenía ese carácter. Por el contrario, era un poco pusilánime, una mala persona, podemos decirlo de esa manera. Digamos que acentuaba un carácter bastante ácido y hosco y bastante burdo. Cuenta el libro que este hombre un día bajó a José Smith, que no podía caminar casi, tenía 10 años, y lo bajó del carromato porque quería que una niñita se subiera de otra persona que le cayó bien a él. Y cuando los hermanos le dijeron que no podía andar caminando ese ritmo, que mira, que lo otro, no dejó que ellos se impusieran, y eso que eran dos, era un hombre fuerte y utilizó su fuerza para apartarlos. Ellos trataron de resistirse, pero se dieron cuenta que no podían con él. Y la hermana Lucy callaba y consideraba todos los asuntos, porque era una mujer de una perspectiva eterna y muy valiente. Y precisamente lo demostró cuando ya estaban más cerca. Alvin y Irun vinieron corriendo donde ella, y le dijeron que este señor se iba a llevar la carreta con los caballos y los iba a dejar en la ruina, y que tiró las cosas por allí. Y ella se puso de pie y fue hasta la taberna, porque este hombre estaba en la taberna. Y allí ingresó, y todos los que estaban ahí se dirigió a todo el mundo diciendo: escuchen lo que voy a decir, este hombre que está allí es una mala persona, abusivo y cruel, que se ha atrevido hasta a golpear a mis hijos, y además de todo quiere llevarse mis cosas, dejándonos en la calle a mí y a mis niños pequeños. Y quiero que sepan que por nada del mundo yo lo voy a permitir, y que sea como sea, se iba a llevar sus cosas y que nadie se lo iba a impedir. Y así fue. El hombre no se lo pudo impedir y ella se llevó sus cosas. Él trató de balbucear allí, como que quedó en evidencia ante todo el mundo, y de decir que no le habían pagado, y ella le dijo: a usted no se le debe ni un peso y ya no lo necesito más, así que hasta aquí que llegamos en nuestro contrato, pero mis cosas son mías y usted no nos las va a robar. Y así, con ese carácter, que el hombre no se atrevió a nada. Entonces era una mujer que sabía para dónde iba, y ella se dijo a sí misma: yo le prometí a su padre que llevaría a sus hijos a él, y yo lo voy a cumplir. Y lo cumplió. Efectivamente, la familia se reunió, todos pudieron llegar juntos en buen estado. El joven José pues ya se montó a la carreta y pudo, porque le costó bastante trabajo los momentos en que no podía ir al ritmo de todos y se quedaba, y sus hermanos lo cargaban, todo esto. Finalmente llegaron a Nueva York, y lo primero que se encontraron fue ese ambiente religioso de ebullición de las religiones,
Unos decían una cosa, otros otra, pero todos estaban encaminados a decir que eran como la verdad que todos debían seguir, ¿no? Entonces más eran como políticos haciendo campaña para atraer personas hacia su iglesia, hacia su creencia, que de repente verdaderos predicadores del evangelio. Y era muy normal porque estaban pensando de pronto en lucrarse y en otras cosas. Seguramente habría habría más de uno con muy buenas intenciones, pero caían en el mismo detalle de discutir sobre la doctrina y todo esto. El joven José observaba todo esto y se preguntaba en su corazón, ¿dónde estaría la verdad? Y lo mismo le pasó a la mamá. Y la mamá oraba y le decía al Señor que ella no quería morirse sin conocer la iglesia verdadera. Finalmente hubo una de las iglesias o de las creencias o de las doctrinas que los atraían un poquito más y era a la que ellos comenzaron a asistir. Pero el joven José no estaba convencido, no estaba seguro, él tenía dudas. Y de repente uno de los predicadores dijo el versículo más famoso que todos conocemos en la historia de la restauración, Santiago 1:5, ¿no? Que aquel que tenga falta de sabiduría pídala a Dios. Y dice José que en ese momento penetró tan profundamente su mente la idea que él fue a su casa a leerlo. Y cuando lo leyó, dice que ningún otro versículo había penetrado tanto el corazón de un hombre como ese versículo penetró el de él. Y él dijo, aunque él era un hombre jovencito, ¿no? Era un niño ya de más alrededor de los 12 años. Y dijo, mi corazón me dice que debo hacer exactamente lo que dice aquí. Y es pedir sabiduría a Dios, el cual me dará abundantemente y sin reproche. Y con ese sentimiento en mente se fue preparando para llegar a la arboleda sagrada y poder hacer la oración. Y esa es la siguiente clase. ¿Qué pasó en esos momentos? Detalles que de pronto usted no conocía antes. Quiero que lo lean, por favor, para que cuando vean esta clase simplemente sea como un compartir entre ustedes y yo. ¿Qué otros detalles importantes hubo acerca del pedir con fe? Bueno, los resultados que todos sabemos de lo que movió a este niño fue básicamente el prestar atención y poner en acción el consejo que escuchó. Por lo cual todos sabemos que la fe sin obras es muerta. Siempre la fe es apenas, como decimos en publicidad, el botón de llamada a la acción. Es el paso para que podamos lograr el objetivo. Es un paso demasiado importante. Hermanos, los invitamos a que fortalezcan su fe, a que fortalezcan su ánimo, a que tengan presentes al Salvador y al Padre Celestial en sus vidas y por supuesto al Espíritu Santo, que fue el que le testificó con fuerza a José Smith que él podía hacer algo al respecto. Muy bien. Quiero que analicemos para finalizar y después compartir mi testimonio cómo esa erupción de ese volcán allá en Indonesia hizo que el joven se mudara, o su familia, porque él dependía de su familia, a donde él debía estar para ser el profeta llamado por Dios y encontrarse en la arboleda sagrada donde ocurrirían varios hechos impresionantes y muy importantes. Quiero recordarles que la perspectiva eterna tiene esa clase de condición, de que lo que nos esté pasando en esta vida, si no nos sirve para ayudarnos a crecer hacia la eternidad, pues sencillamente no nos sirve para nada. Así que mis queridos hermanos, si ustedes todavía no tienen, o si nosotros todavía no tenemos la suficiente fortaleza, bueno, adquirámosla y tomemos los dos ejemplos de fortaleza que hemos tenido hoy, el del joven José Smith y el de la hermana Lucy Smith. Básicamente, ya sabemos que su carácter trabajador y esforzado venía de su padre y su carácter valiente de su madre, porque hasta yo lo pensaría dos veces, un hombre que pudo con Irun, que ya tenía 18, y con Alvin, que tenía como 16, pues ya eran más o menos fuertes, ¿no?
Y si ese hombre pudo con ellos dos, si yo hubiese sido la hermana Lucy, lo hubiera pensado mucho antes de llegar allá. Pero esa es la clase de fe que mueve montañas. En ese momento, lo que ella expresó con tanta valentía hizo que el tipo medio balbuceara, pero no realmente pudo usar su envergadura física ni su patanería para sofocar a esa mujer. Yo siento que él se dio cuenta que ahí no iba a poder hacer mucho, iba a salir más bien perdiendo más de lo que él pretendía. Entonces se quedó quieto y esta valiente mujer pudo cumplir con unir a su familia nuevamente. Mis queridos hermanos, les testifico que básicamente esa clase de fe es la que nosotros debemos tener. Cuando nos arrodillemos hoy a orar, sencillamente digámosle a Dios gracias por todo lo que se nos ocurra. Él no tiene problema de que usted ore media hora, una hora, pero nosotros no oramos más de 2 minutos o 3. Creemos que es mucho tiempo y cuando nos levantamos sabemos que no ha pasado realmente mucho tiempo. Pero bueno, habrá ocasiones en que hablaremos mucho más con el Señor. Si en estos momentos tienen una experiencia de esas, pues déjenme decirle que usted se levantará muy fortalecido si ha pedido con fe. Y pedir con fe es estar dispuesto a tomar la acción subsiguiente al ejercicio de esa fe. Queremos una buena comida, entonces tenemos que hacer el ejercicio, ¿sí? Preparación, pagar por los ingredientes, etcétera, etcétera, para tener lo que queremos. Y así pasa con los milagros. ¿Queremos milagros en nuestras vidas? Sí. Hubo milagros en los santos, muchísimos milagros. Vamos a estar viendo esto a lo largo de este curso. Les recuerdo que soy Nelson Navarro, que pueden dejar sus comentarios con nosotros acá. Y les doy mi testimonio finalmente de que esta clase de fe es la que también deseamos tener todos. Una fe valiente, una fe que nos inspire y que nos ayude a lograr los objetivos. Les testifico que al leer el libro de Santos y tenerlo muy presente, y si de pronto no lo puede leer todo, pues esta clase les va a ayudar a sintetizar cositas, y ese calorcito, ese amor que van a sentir aquí en el corazón, esa admiración, ese es el espíritu que le está indicando que algo bueno hay para usted entre todas estas palabras, en este video, en estas clases. Así que lo invitamos a seguir al Salvador. Nosotros nomás somos medios, somos herramientas, si se puede decir. Somos lo que Él puede utilizar ahora, porque no soportaríamos su gloria si estuviera aquí caminando con nosotros a causa de nuestras imperfecciones. Pero sin lugar a duda, lo que Él enseñó en el Sermón del Monte es lo que nosotros debemos seguir. Recuerden, estudien su Ven, Sígueme. Les testifico que es maravilloso. Y aparte de eso, pues tómense un tiempo para una lectura que es deliciosa. Esa es la mejor palabra que puedo encontrar. Es sencillamente delicioso leer estos capítulos. Yo me leí el capítulo 1, Pedir con Fe. Creo que no tomé 10 minutos. Pero si ustedes no pueden leer los 10 minutos, pues alguna cosita que lean más lo que aquí comentemos. Los espero en la próxima clase, que será básicamente escúchalo, y nos habla de la experiencia de la arboleda sagrada, lo que la precedió y lo que poco a poco vamos descubriendo sucedió después. Gracias por todo. Hemos terminado esta clase y la comparto con mucho cariño en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.